Buenas tardes a todos los presentes, que habéis tenido el placer de acercaros aquí a nuestra sede del colegio, a esta jornada de hoy de presentación de nuestro compañero Alfonso Navarro. No digo señores y señores porque me han dicho esta mañana que ya no es correcto, Alfonso, con lo cual los tiempos cambian. Bueno, yo cuando llegué aquí de presidente pensaba que este colegio, pues un presidente iba a tener asesores que le prepararan los discursos para la gente importante. Bueno, no es así. Entonces, bueno, yo también tengo que decir que hoy no hace falta y quiero hacer una presentación de Alfonso Navarro desde mi experiencia propia. Yo diría que es un arquitecto con éxito, aunque, como decía Albert Camus, el éxito es fácil de obtener y lo difícil es merecerlo. Un arquitecto famoso. Kissinger decía también que lo bueno de ser una celebridad es que cuando la gente se aburre contigo, pues piensa que la culpa es suya. Y hablar de Alfonso yo creo que es hablar de un gran arquitecto, con una gran obra realizada, diversas obras singulares, de todo tipo, como se cita en el preámbulo de su libro, que hoy no está aquí. Y quiero presentarlo desde mis recuerdos personales, recuerdos de mi infancia, sobre todo. Desde antes de ser arquitecto, ni tan siquiera que sabía que iba a serlo, ¿no? Desde cuando iba a la Casa del Mar. Me acuerdo que iba al edificio de la Casa del Mar con mi madre. Mi padre ha sido marino mercante y me tocaba ir allí con ellos a ser atendido, ¿no? Y recuerdo de ese edificio, esos recuerdos de infancia, esa sinceridad constructiva, ese lenguaje, ¿no? con el aire marino, ¿no? que de alguna forma me recordaba los viajes con mi padre, ¿no? Me acuerdo el color del suelo, lo tengo grabado, ¿no? Que me recordaba también esos suelos vivos, esos suelos de babor y estribor, rojos y azules y verdes de los barcos, ¿no? Las puertas, la sinceridad de ese hormigón de tablilla, ¿no? La luminosidad. Muchas de las cosas que hoy, pues, poco a poco, pues, vamos perdiendo. Hoy ese edificio ha sido renovado como un coworking. Es decirte también, Alfonso, que me gustaba mucho más antes. Pero bueno, hoy diría que la arquitectura es algo inacabado, porque incluso cuando el edificio se termina, cobra una nueva vida. Cómo se habita, cómo lo usa la gente, cómo se transforma y cómo todos pensamos de él, sobre todo con el paso del tiempo. Luego ya de mayor, con una visión arquitectónica, que ya cuando era arquitecto, pues cuando navegaba con algún amigo, montaba en su barco y veía el frente de la playa de San Juan, el skyline, siempre me ha sorprendido ese espléndido edificio que era el de Bugambilia, ¿no? Que junto al de Guardiola, yo personalmente, que son mis preferidos de la playa de San Juan. Yo creo que esa silueta del skyline, ese recuerdo a la proa de un barco, ese concepto de corredera continua y corrida, ese aire de arquitectura mediterránea, Acoderch, esa caja de escalera, ¿no? Me recuerda mucho a Richard Meyer, ¿no? Y sobre todo las fiestas que tenía una amiga aquí que pasamos el verano estupendas de todo el edificio. Bueno, y también tengo que decirle que otro edificio que de mayor también me ha sorprendido mucho, este edificio tan espléndido que hiciste, con mucho atrevimiento en la Rambla, ¿no? Es que la Plaza San Cristóbal, ¿no? Con ese color RAL, el RAL rosa. El RAL 3022 quiere decir que es el RAL que utilizaba Frank Lloyd Wright en toda su cerrajería, ¿no? Sin saberlo, exactamente. No sé si lo sabría. Pues no lo sabía. Eso queda mejor, ¿no? También tengo que contar otra anécdota. Yo, Alfonso, en aquel momento lo conocí en un curso de arquitectos municipales, ¿no? Que hice nada más terminar. Curso que me sirvió para saber que no quería ser arquitecto municipal, pero bueno, con la vida a veces es tan importante saber lo que no tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Y él vino a hablar de arquitectura pública, ¿no? Me acuerdo, Alfonso, en aquel momento hacías todo. El mercado central, teatro principal, museos, centros penitenciarios, hospitales, docencias, universitarios, ¿no? De esos cursos salieron compañeros y brillantes arquitectos municipales que hoy tenemos en la provincia. Y alguien te hizo, una pregunta que jamás olvidaré, ¿no? Te dijeron, Alfonso, ¿cómo se consiguen esos proyectos? La vida profesional pues me ha enseñado que no basta con ser un buen arquitecto. Pero bueno, yo creo que venimos a hablar de un libro, no sé si de arquitectura, seguramente sí también, ¿no? Yo pienso que Alfonso pensará que también, ¿no? Y que nos habla, yo creo que la faceta más humanística de un arquitecto. Me ha gustado mucho el prólogo, una frase con la que me identifico mucho, Alfonso. La familia es para él su gran riqueza, su profesión, su ilusión y su vida construida con la herencia y sabiduría de sus padres que le dieron lo que es, ¿no? Me ha parecido una frase preciosa. Del libro quiero extraer de esa aventura estética, como dices, el recuerdo de esos días de reclusión por el que pasamos todos, el trazo del lápiz, el ser fantástico trazo, ¿no? En la caligrafía, en el dibujo. Me viene una frase de Sabine, no sé, que imagino que compartiréis todos los arquitectos que están aquí, que es, para mí el lenguaje del dibujo es extremadamente revelador. Bastan unos pocos trazos
para saber si alguien es un arquitecto de verdad, ¿no? Poesía, belleza, pintura, carácter, talento, fantasía, creatividad, todo esto lo he apreciado en tu libro. Silencio, algo que creo que nos recuerda mucho, identifica los días que pasamos todos en el confinamiento. Amor, la más noble flaqueza del espíritu. Imaginación, ese complemento de los sentidos, ¿no? Fantasía, la mejor amiga y la peor enemiga del hombre, amigo Alfonso. Visión del tiempo, entendida como ese espacio que transcurre entre muchos recuerdos, ¿no? Y trabajo libremente aceptado como placer, que creo que es tu caso y que forma parte de la felicidad de la vida, ¿no? Como decía Horacio, la pintura es un poema sin palabras. Leonardo también decía que es poesía muda, ¿no? Pero también decía que la poesía era pintura ciega. Alfonso no sé si es como Le Corbusier, que prefiere dibujar y no hablar. Alfonso habla mucho, pero Corbusier decía que dibujar era más rápido y dejaba pocos espacios para las mentiras. En fin, habla mucho, pero en fin, hablas y dibujas, posiblemente más. Bueno, yo creo que, por último, reconocer que ya de un punto de vista personal, que estas jornadas para mí, aparte como mi gestión presidente, es de las que más me están enriqueciendo como persona. Tener la oportunidad de trabajar con muchos compañeros de una gran valía, descubrir, he de decirlo, a jóvenes arquitectos también de una gran valía y como hoy, pues desde luego, estar con arquitectos como Alfonso, a los que siempre he admirado. Y me toca hacer una cuña publicitaria que me va a permitir Alfonso. El próximo 2 de junio, en el Instituto Giralbert, en el formato Descúbrelas, junto a Luis Boyer y José María Perea, pero unos contertulios de lujo, pues charlarán sobre la ciudad tecnológica o el abandono de la cultura. Por lo cual yo creo que diría que no se lo pierdan. Dejo la palabra a José María. ¿Y te quedas con nosotros? Me espero que habléis y os contemplo. Pues estupendo, estupendo. Buenas tardes. Aún quedan en mis espaldas polvo y locura de la ciudad que abandoné. El mar me acogió, me dio paz, silencio y belleza. Pero sigo amando esta ciudad. La arquitectura materializa nuestras vidas, nuestro espíritu y nuestro bienestar. El espacio creado en la ciudad enamorada nunca nos darán las gracias. Tomaré una manzanilla para descansar. Llevamos mucho tiempo en silencio disfrutando del ocio, que es lo contrario del nec ocio, nec otium. Y la manzanilla, Matricaria recutita, es aquel producto mediante el cual infusiones fuertes se usan para dorar el cabello, ahora que no se habla más que de peluquerías. Esto lo escribió nuestro querido Alfonso el 5 de mayo de hace 2 años. Es decir, hace 2 años hoy. No me diga que tengo que repetir con lo bien que he declamado la poesía. Yo no les recomiendo a ustedes que lean este libro. Y claro, Alfonso está pensando, pues, ¿cómo le he invitado yo a la presentación a José María? Les recomiendo que lo toquen, como si estuvieran ciegos. Luego se toman una manzanilla, pero de la del puerto de Santa María, Alfonso. Mejor. Porque es un libro amoroso. Porque es un libro que se deja tocar y si se me escapa algo, si no se puede decir señoras y señores, como se me escape a mí algo de lo que estoy pensando, entrará la policía municipal. Se deja tocar, este libro se deja tocar y le gusta que le toquen. Yo creo que es como el autor. El autor se deja tocar y le ha gustado mucho que le toquen. Algunos lo sabemos, algunos incluso, como yo, subrepticiamente le hemos tocado, sin levantar demasiadas sospechas ni demasiadas ampollas. He venido con
con hermano, porque yo, así con esta cara, la cara que tengo de presentarme ante ustedes, dispuesto a presentar el libro impresentable que nos acaba de hacer conocer Alfonso, a mí me lo hacía conocer casi a diario, mediante un WhatsApp y una fotografía perversa que él hacía previamente, normalmente boca abajo, del revés, combinada. Veo que no era el único que recibía ese tipo de WhatsApp. Pero a las 10, 10:30 de la noche, algún día más tarde en la noche todavía, y yo decía, hoy no has escrito, hoy no has dibujado, porque no había recibido el WhatsApp. En ese momento ya me llegaba cualquier cosa. Pero bueno, era el indicador, era el indicio de que, aunque no me lo hubiera mandado, lo había hecho. Como buen arquitecto, aunque no te lo dijera, lo había hecho. Aunque no te explicara por qué lo había hecho. Aunque unos años más tarde alguien mucho más imbécil que yo, que es poner el listón muy alto, pensara y escribiera que una de las piezas más importantes de arquitectura que tiene la ciudad de Alicante está entre los edificios más feos, no sé si dijeron de España o del mundo, me produjo una enorme satisfacción. Elogio de la fealdad, por cierto, me pondré un poco académico. Elogio de la fealdad es un ensayo fantástico de otro amigo mío, de Salvador Pérez Arroyo, que ya lo sufrieron ustedes aquí en Alicante cuando el Palacio de Congresos iba a hacer un palacio de congresos imposible. Sí, en la cantera. ¿Quién era el alcalde entonces? Que no me acuerdo. Era con el PP. Alperi. Alperi. Por lo tanto, entre amigos anda el juego. Elogio de la fealdad. No ha tenido tanto éxito como el elogio de la locura, que también lo podríamos citar aquí a propósito de esta presentación. Y no porque seamos protestantes, sino porque por lo menos Antonio y yo estamos a punto de irnos de Erasmus. Y por lo tanto, ven que lo voy relacionando todo. Elogio de la fealdad, elogio de la locura. Yo en mi modestia, iba a decir que no soy Pedro Nuño de la Rosa porque ha salido, entonces ya no le cito. He escrito elogio de la falsedad. Porque ya llega un momento en que en el país que estamos, lo mejor es hacer un elogio de lo falso, porque lo falso ha sustituido absolutamente a la realidad. La realidad está aquí. La realidad está en la poesía, la realidad está en el dibujo, la realidad está en la interpretación. Alfonso ha sido un intérprete absoluto, a mi juicio. Ha interpretado sentimientos, ha interpretado lugares, ha interpretado técnicas, pero las ha interpretado. Las partituras las conserva, las tiene escondidas, atesoradas. A ver cuándo las donas. El Colegio de Arquitectos de Alicante no admite hacer legados. una fundación. Sí, No admite legados. hasta los de Alfonso. Yo no las donaría, si fuera Alfonso, si finalmente ha dicho que se estaba grabando. No se puede interrumpir un momento la grabación. Yo no las donaría si finalmente el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, con cuyo decano comí ayer, no cumple con su promesa de hacerle mestre de la arquitectura. Legado contra mestrería. ¿Se puede decir mestrería? Una permuta. Una permuta. Una permuta. Una permuta. Porque Alfonso Navarro es un maestro. No es mi maestro, ya me hubiera gustado a mí. Mi hermano Luis, que me ha acompañado, porque yo he vivido en Alicante
cantí, borracho, y sí, alacantí o alicantí. En mi época se decía alicantí, no se decía alacantí. Ahora hay que ser normativamente correctos, lingüísticamente correctos. Sean ustedes correctos. Mi hermano Luis, que es el pequeño, y tiene 65 años, no se puede tener un hermano pequeño de 65 años, me dice, Alfonso Navarro, pero ¿tú por qué tienes esa relación con Alfonso? Y yo le digo, porque era amigo de papá. Y es cierto, es cierto. Lo que no es cierto, que le he hecho la broma aquí al verle como está de estupendo, yo digo, amigo y coetáneo. Pero mi padre murió con 96 años hace 2 o 3, o sea que yo creo que Alfonso no los ha cumplido. Y si los ha cumplido sería fantástico, porque hay que ver cómo se conserva. Igual que sus casas. No he mirado a ver, pero es muy presumido, si en San Google, como dicen mis nietos, estaba la fecha de nacimiento de Alfonso. No la pone. Pero me he encontrado, lo primero que sale, si pones, pongan a Alfonso Navarro en un momento, arquitecto, y lo primero que sale, claro, es un artículo del País. Porque él siempre ha sido un tipo muy del país, ¿no? Y el artículo del País es del año 78, cuando decía no se puede hacer una cárcel que no es horrible o una cárcel inhumana. Desdramatizar las cárceles. Qué ocurrencia, ¿no? Qué ocurrencia, es decir, verdaderamente increíble. Luego pueden ustedes seguir buscando y verán que va a seguir saliendo hasta incluso hoy mismo esta presentación. Es la que más me ha interesado a mí porque por fin al lado de Alfonso Navarro sale mi nombre, ya para siempre. Porque el libro, ustedes, en el libro no sale. Pero en esto que ha hecho el colegio, los colegios, que somos un poco, ¿cómo nos llaman? Endogámicos y esas cosas, pues menos mal que nos cuidamos entre nosotros, porque si nos tiene que cuidar la sociedad, estamos buenos, ¿no? Sale ya mi nombre a la obra. ¿No me han limitado el tiempo de esta intervención? Hombre, no me lo han limitado. No quiero que se aburran, Nadie me ha dicho. Lo que no quiero es que se aburran, Ya, bueno, pues, lo que pasa es que como no me la he preparado, tengo que seguir improvisando. 5 minutos más incluso. Lo que tú quieras. Aquí el que manda es el presidente. Tú déjale un rato de hablar a Alfonso. No, yo no, Antonio. Yo no hablo. Alfonso también va a hablar al final. Muy poco. Poco tengo que decir. Sí, porque no hay que contradecir al presidente, pero dice que Alfonso habla mucho. No es mi experiencia, la que tengo. Yo solo recuerdo que hablaba mucho y muy bien en las clases de doctorado que le pedí que diera en mi universidad o en las clases de una asignatura optativa especialmente diseñada para él, que tuvo un enorme éxito. Lo más flojo era el salario. El salario era flojito, no le pagábamos. Porque normalmente, como los arquitectos tenemos fama de hablar, aunque hablemos mal, pues yo digo, yo creo que si le doy un auditorio, que es lo que han hecho hoy conmigo, pues no hace falta que le paguemos porque tampoco el colegio nos paga hoy. Hoy ya no se paga, es decir, hoy se subvenciona, hoy se vive de la ayuda, hoy cobrar y pagar y medir y valorar tu esfuerzo. No, hombre, no. Hoy se tiene derecho. En otro sitio no se preocupen de buscarme. Hoy he escrito unas palabras que no son mías y que escuché antes de ayer a Florentino Portero. No sé si saben quién es, afortunadamente no es arquitecto. Y decía,
es miembro de la Sociedad del Cano, ¿cómo se llama? Del Instituto del Cano, ¿no? Y decía, es que hemos logrado en España y prácticamente en Europa creer que la paz es un derecho en vez de un logro. A propósito de Ucrania, ni un solo día sin pensar en esta tragedia que nos está tocando ya y nos puede llegar más fuerte. La única evasión es esta. Este libro es esa línea imaginaria que distingue los sueños de las fantasías. Una línea indeleble, además. Cuando sabemos, como ha hecho Alfonso Navarro, como sigue haciendo hoy, que no se puede vivir de fantasías, pero no se puede vivir sin sueños. Querido Alfonso, a mí me has hecho soñar y lo seguiré haciendo, aunque no lea el libro. Lo tocas. Eso es lo que quiero. Antonio. Antonio. Después de la clase magistral, después de la clase de José María, la verdad es que no se puede añadir mucho. Pero bueno, creo que es de cortesía obligada el agradecer al colegio que haya acogido a este grupo de personas, ni hombres ni mujeres, personas. Personas no está prohibido, ¿no? Eso no. Personas. Hasta el momento está autorizado. Vale. Personas humanas. A mí me gustaría un medio menos incomunicativo, menos de subir. Me gustaría más el círculo este que hacen ahora los políticos y tal, que coloca gente detrás, que cambian impresiones, que dialogan, ¿no? Pero bueno, estamos todavía... Hoy no teníamos estos. Bien. A ver, en la invitación esta que ha circulado, dice que presenta el libro de Alfonso, dice, le acompañarán. Entonces dice José María Lozano y Antonio Marx. Yo llevo acompañando a Alfonso hace 50 años, con ninguna relación como la de José María, ser colegas y tal, porque él es arquitecto y yo soy abogado, pero algunas veces hemos complementado nuestros esfuerzos. Tengo que hacer referencia a que hace 50 años, por el 72, por ahí, constituimos una mercantil, una sociedad mercantil, que se llamaba Sauce. Y Sauce era el acrónimo de suelo, arquitectura, urbanismo, consultores especializados. Le dimos unas vueltas ahí y al final apareció Sauce. Estábamos ahí gente que ya nadie está en relación con este mundo urbanístico y tal, que era Alfonso, Luis Berenguer, Fuster, que luego fue presidente del Tribunal de la Competencia, Ignacio Iranzo, un querido compañero que ya falleció, Javier Garnica, que está aquí, que ha venido hace un rato, José María Sin Castellón, ingeniero de caminos, y servidor. Hicimos el plan parcial de San Gabriel, donde nos impusimos, quizá por aquello del mayo francés, aquello del prohibido prohibir, nos impusimos la obligación de que nunca figurara la palabra queda prohibida, que era lo normal en las ordenanzas. Y entonces le dimos la vuelta al principio de Kelsen. Kelsen decía, todo lo que no está prohibido está permitido, y nosotros decíamos, lo que está permitido expresamente, lo que no está prohibido. O sea, era aquello que era algo demoníaco, darle forma a aquello unas ordenanzas de un plan parcial, pero lo hicimos. Y además hicimos algún plan en Bañeres, colaboró con nosotros en algunos momentos una persona que luego ha sido tan prestigiosa en el mundo de la arquitectura y el urbanismo como José Ramón Navarro Vera. Y vivimos aquella euforia de la ley del suelo del 75 con sus 3 reglamentos de planeamiento, de gestión y de disciplina. No llegó Sauce vivo, no llegó vivo porque cada cual nos dedicamos a otras cosas, al movimiento urbanístico de los años
sobre todo lo autonómico, ¿no? De los años 90, la zona urbanizable valenciana, la RAU, etcétera, ahí ya no llegó, ahí Sauce estaba ya apartada de ese mundo, ¿no? La década de los 90, todos los movimientos legislativos, Sauce se cortó antes, pero hicimos muchas cosas en aquel momento en que la mayoría de la gente decía, urbanidad, ¿qué es eso del urbanismo? O sea, un porcentaje altísimo de la sociedad había oído hablar cuando estudiaban bachilleres de la urbanidad, ceder la derecha a las señoras, etc. Pero urbanismo no, urbanismo no se sabía muy bien lo que era, a pesar de que había una ley del suelo desde el año 56. Bien. En los consejos y en las juntas de Sauce, que se trataban temas de urbanismo, también temas financieros, porque había que pagar nóminas y había que comprar materiales, etc. Alfonso, que yo creo que le aburría aquello, sobre todo la parte financiera y tal, de manera sublime, pues dibujaba y al final de la sesión había 2 o 3 folios con dibujos. Yo tuve la suerte, sí, suerte, porque tampoco lo hice con... Yo tengo 2 en el despacho, de 2 gallos, porque dibujaba unos gallos esplendorosos, y recuerdo, los tengo ahí embarcados a lápiz, una hoja de un blog, y hay uno que algún día me explicaron lo que significa, porque ponía, pone abajo, Consejo Sauce, la fecha del día que se celebró, y puntos suspensivos, comillas, con la esperanza de la desesperanza. Y otra vez comillas. Era un poco ya la antesala del libro. Y luego tuve que acompañar profesionalmente en algunas desventuras judiciales, que yo creo que eran más temas de la valentía con la que interpretaba la normativa municipal sobre todo, y tuvimos por ahí algún asuntillo. Y después vino una época de relación más que nada de pura amistad y la gastronomía, y con discusiones filosófico-religiosas, porque tengo que desvelar aquí que Alfonso es apostólico y romano. Que hay que echarle... Pero apostólico romano, él dice que porque no hay nada tan bello como un desfile de cardenales, por ejemplo, cuando el entierro de Pablo II, que aquello era, hacía viento ese día, iban las capas rojas, aquellas dando vueltas y tal, entonces la liturgia le pirra, y entonces es vaticanista, hasta el extremo de que, si os fijáis, en una página del libro, que es a ver si se puede poner ya esto, la del 7 de mayo, o no funciona. Sí, lo único es que está Verte tú, sí, exactamente. Nos desplazamos. Pásate aquí. Nos Oye, desplazamos. aquí cabes, ¿eh? No, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Claro, Pero sin tocarme, ¿eh? sin tocar. Está Antonio comentando esas aficiones vaticanistas. En estos momentos, Alfonso y yo, lo que tenemos es una gran afición meteorológica, ¿verdad? Estamos muy interesados Claro. por el tiempo. El tiempo es fundamental. Bueno, el tiempo meteorológico, claro. Sí, el meteorológico. Y el otro, los otros, la verdad que este año, Pero hay que estar atento a cómo lo cuentan. A ver. Bueno, el día este que os citaba, el 7 de mayo creo que era, Alfonso llega a escribir ahí que el Imperio Romano cayó y tal, y que probablemente el sucesor del Imperio Romano es el Vaticano. O sea, a mí me parece un disparate, pero bueno, está dicho y míralo, ahí está. El Vaticano quizá hay que olvidar la historia. Hay que olvidar la historia. El Imperio Romano decayó, se hizo cristiano, llegaron los bárbaros y quizá el Vaticano sea su heredero. De los bárbaros. No, perdón. ¿De los bárbaros o del Imperio? De los bárbaros. Bueno. El libro Interpretar. Claro. He dicho que eres un intérprete. Claro. necesita un glosador, un intérprete.
Bueno, y con esto y llegó la pandemia, ¿no? Y entonces hace un par de años, ¿no? Y nos enclaustraron o nos encerraron o nos recluyeron, ¿no? La verdad es que Alfonso y yo compartimos unos lugares de reclusión magníficos, él muy cerca del mar, yo en el campo donde hace mucho que vivimos. Quizás que buscó enchufes, debemos de ser el autor de la cárcel de Brieva y pidió a las autoridades sanitarias que tuvieran una consideración con él y con algún amigo, y yo la verdad es que más tranquilo y más, no he gozado una época mejor que la del enclaustramiento ese, porque no te molestaban, no había murmullo, no había gente, tal. Él, a lo largo del libro se ve, ha pasado ahí por diversas fases. Primero, parecía que la soledad le venía magníficamente. Hay páginas donde hablaba la soledad, porque claro, te venía de la ciudad, el ruido, tal. Pero luego, a medida que avanza el libro, va echando de menos el ruido, la gente, la arquitectura, la ciudad, y hay lamentos por ahí. Llega un momento que parece que la soledad le cansa. Pero la cuestión es que en esa etapa, y sobre todo en los meses de marzo y junio, no, abril, mayo y junio, Alfonso mandaba, como decía antes José María, a eso de las 8 a las 9 de la noche, unas fotos por WhatsApp, que algunas veces había un trozo así y otro así, Sí. cruzados. Para ver si estábamos atentos. Tenías que mirar a ver si... Era para ver si estábamos atentos. Y religiosamente a cada WhatsApp de estos que llegaba, pues yo le mandaba un texto que casi siempre decía lo mismo. Más dibujo y menos texto, porque lo tuyo, lo bonito, lo que evoca, como tú decías antes, el lenguaje del dibujo, pues es el dibujo, la poesía del dibujo. Dibuja más, ¿no? Los textos están ahí, pero no me hizo excesivo caso. Y luego, a veces, pues había gazapos gramaticales, por eso él me llama todo el rato corrector de textos. El corrector de textos. Bueno, sí, da igual, corregidor, Oye, corrector. Yo quisiera ser corregidor, Sí, más que corrector. corregidor. Pero bueno, si me dejas en corrector, pues corrector. ¿Qué Bueno, debemos hacer, no? Entonces, en estos 3 meses, como decía José María, si un día no llegaba, pues decías a las 8 de la tarde y a las 9, ¿qué le habrá pasado a este, no? Y entonces yo le llamaba, y como José María, oye, ¿pero tú qué haces tú? No, es que hoy he tenido un bajón, no sé qué, no me ha salido el dibujo. Bueno, bien. La verdad es que él insistió mucho en el texto. Yo luego lo he comprendido, porque el texto que acompaña a los dibujos realmente es un complemento, es hasta una interpretación del dibujo, pero en aquel momento yo le pedía más dibujo, más flores, estábamos en primavera, tal, y menos texto, ¿no? Hay por ahí 3 páginas del libro donde expresamente me pone de corrector de textos. Pues mira, es la 21 de abril, que es en el número 2. ¿Está por ahí? Esta es 21 de abril. ¿Sí? Sí. Pues allá arriba. Mi corrector de textos me acusó de que no había flores, estando en primavera. A Moreno Cete, es una nueva denominación, en lugar de cánoves, pues corrector o corregidor de textos. Luego está la de 23 de abril, que también insiste en lo mismo, o parecido. Ahí abajo dice algo sobre Cervantes y tal, y dice, lo ha redactado con la inestimable o estimable colaboración de otra persona, y luego A. Moreno, corrector de textos. Y por último, ya final, en junio, yo no sé cómo, yo creo que te lo presté yo, ¿no? El libro del Bosque Animado. Sí. Un libro que había leído hace muchos años y luego había releído aprovechando la reclusión esta. Es un libro sensacional de Wenceslao Fernández Flores. Y un día que vino por casa y tal, porque no nos permitían salir, se lo presté, ¿no? Y entonces él, el día, en la página de 30 de junio, pues agradece que le hubiera encaminado, a ver, aquí no es, le hubiera encaminado a leer. 20 de junio.
30, perdón, 20 de junio, que es el 4. Es el 20 de junio. Sí, ahí está. De Cerrado Fernández Flores, El bosque animado. Hoy quiero rendir homenaje a este maravilloso libro de... Leo mal desde aquí. No, que gracias a mi amigo y corrector de Sí, textos. El bosque animado, que gracias a mi amigo y corrector de textos, Antonio Moreno, ha llegado a mis manos. Bueno, ya me quedo de corrector o corregidor, pero bueno, podía haber sido peor, ¿eh? El libro, yo quisiera dar unas pinceladas acerca del contenido, si me lo permitís. Para mí el libro tiene una serie de notas, unas son cualidades que sobresalen, ¿no? Uno es la originalidad. En una época de informática, de ordenadores, de textos, de tipos de letras, etc., Alfonso recurre a una caligrafía, además exquisita, a mi modo de entender, y todos sus mensajes los dibuja. Eso es francamente original. Y en tiempos también, donde con estas interpretaciones, que a veces son correctas, pero a veces son exageradas, de la ecología, todo eso lo que se hace es papel satinado, reciclado, reutilizado, que no usa lejía, que no sé qué, te pone en la cabeza un bombo cuando vas a leer un libro ya antes. Pues él utiliza un papel de primerísima calidad, yo no sé eso, de papel satinado, ¿qué es? Guarro. Guarro. Un papel guarro, pero No, bueno. es que era el papel de dibujar bueno que se llama papel guarro. Barro con W. Sí, sí. V. Eso también. Son los arquitectos o los estudiantes de arquitectura lo sabéis. Las propias tapas y la encuadernación no son puramente artesanas. Esto es una obra de arte en cuanto a objeto ya. Original también. Luego hay una cosa que me interesaría destacar y es que en unos tiempos como los que hemos sufrido de los últimos años de una cierta catalanofobia, pues Alfonso ha encontrado en la página del 8 de abril una ocasión, fijaros, un arquitecto en un sitio donde, Alacant o Alicant, ¿no?, donde los medios nos metieron con cierta insistencia el disparate que cometieron estos un par de años antes, con la proclamación unilateral de independencia y demás actuaciones. Pues Alfonso dice: yo no sé quina nit freda o quina freda nit m'allunya del teu silenci. Salvador Espriu. O sea que ojo, que si eso no es original, más originalidad. Aquí ahora alguien publica una cosilla, pues lo lanza mediáticamente, tal, no sé qué, aparece en medios de comunicación. Alfonso, que yo sepa, este es el primer acto donde aparece el libro. Yo creo que se atiene a aquel viejo refrán del bon ruc en la cuadra està venut. Bueno, ya saldrá, vamos a dejarlo ahí y ya saldrá. ¿Para qué vamos a hacerle campaña ni... Y luego quiere la originalidad, no me resisto a citar la página del 28 de mayo, donde a lo mejor alguien se escandaliza un poco, pero donde se trata de una forma de saludar. Sabéis que empezaron con el codo, luego con los puños, tal, que parecía, te encontrabas con una persona y no sabías si había que boxear con ella o qué, y Alfonso dedicó una página al culear, una forma de saludar. Ya me diréis si es original o no es original en estos aspectos. Luego tiene una faceta al libro, tiene más de originalidad, pero vamos terminando porque yo creo que, como decía José María, yo no llevo control del tiempo, pero hay que ir. Hay una faceta que es la poética. Es decir, yo no sé si esto lo ha trasladado a algún texto o es suyo, pero es suyo como autor, pero en la página del 27 de marzo, casi al empezar, dice: y lloró tanto que con las lágrimas hizo brotar flores
en las rocas. El mío, el mío. Estudio por eso es. Y abajo, hoy el mar tenía 3 colores y le nacieron flores de la lluvia. Bueno, es un aspecto que yo entiendo puramente poético. De la lluvia, le nacieron flores de la lluvia y del deseo. Porque ese sería otro tema para analizar en el libro. Las constantes evocaciones al deseo, a la vida, a las ganas de vivir y de relacionarse, al deseo, en definitiva. Luego, por ejemplo, en los días 3 y 4 de abril, pues hace constantes referencias a que un lugar solitario deja de serlo cuando viene a vivir en él un solitario. Juego de palabras, pero que yo lo encuadro en esa línea poética del contenido del libro. Alfonso, también el libro tiene una línea claramente reivindicativa y así, incluso entre técnicos, ¿no? Cuando dice en el 6 de abril y el 7 de abril, oiga, ¿qué ha sido del pasillo? ¿Por qué los arquitectos nos hemos cargado el pasillo? Y empieza a decir, no sé si estamos en el pasillo. Se hace camino al andar. Caminante no hay pasillo, se hace pasillo al andar. Y al día siguiente vuelve con el pasillo, ¿no? El pasillo y la ventana. Es una especie de, entre la técnica y la poesía, lo que viene diciendo es que al final del pasillo hay una ventana y en la ventana llega a la belleza del mar y dice, la belleza nos hará libres. Yo no veo ahora aquí el texto. Eso es San Juan, ¿no? Bueno, eso es copiado. Una interpretación de San Juan. No, San Juan dice que la libertad. La verdad. La verdad no No, eso no, por eso digo que es la verdad. Por La eso verdad, digo que sí, sigue no la así. belleza. Sí. Y la verdad y la belleza. Pero bueno, la verdad bien, y la belleza. sí, bueno, bien, sí. Platón, Sócrates, uno de estos sí, de aquella época, ¿no? Bueno, bien. En esa línea también reivindica temas pues, típicamente de nuestra cultura, de nuestra tradición, como que la sombra del algarrobo es el mejor aire acondicionado del mundo. Página del 28 de junio. Yo creo que lo decías por el algarrobo de la administradora, ¿no? Es que yo vivo en el campo y tengo un algarrobo grande y tengo un despacho debajo, un despacho que es una puerta con 2 caballetes. Y allí en aquella puerta hay de todo, una azada, unas tijeras de podar, unas alcachofas que nos han cogido. Bueno, pero aquello es un despacho y cuando empieza a hacer calor, ningún sitio se está como debajo del algarrobo, porque la hoja pequeña del algarrobo hace una circulación de aire que es una maravilla. Y Alfonso y yo lo hemos disfrutado allí en las pláticas estas antivaticanas, bueno, perdón, vaticanas, y lo trae ahí. Luego hay una cosa que a mí me impresiona, como decía José María antes, en un libro para tocarlo, porque los dibujos son exquisitos. Por eso digo que me arrepiento de haber dicho, oye, no, menos texto, no me arrepiento, más dibujo, porque las páginas de los días 16, 17 y 18 de abril para mí son 3 páginas. Mirad qué dibujo. Ahora pasa a la siguiente. Otra vez. Otro capítulo. Y este allí con el círculo aquel, con el hombre de... Vitruvio. Bien. Es un libro que se obsesiona en temas, es obsesivo. Y por ejemplo se obsesiona en el tema de los montajes cabalísticos con los números. Y cito un solo ejemplo. El dibujo de 9 de abril, creo que es, a ver, sí, creo que es. Empiezo a jugar, es el del 9, ¿no? 9 de abril, sí. Es 9 de abril, el día. Es 8 más 1, 7 más 2, 6 más 3. 5 más 4. 2 más 7 y 1 más 8, 9. Bueno, pues juegos de estos de números tiene varios en varias páginas.
A veces tienen más sentido, otras veces menos. Ese día tienen mucho sentido porque era 9 de abril, ¿no? Y el hombre por ahí hace una disquisición. Y luego es otra cosa que le obsesiona. Hay dos cosas más que le obsesionan. Una es el que él encuentra que hay una trilogía, una tríada de multitud de cosas y lo va repitiendo a lo largo del trabajo, ¿no? En el 7 de mayo, pues no sé, siempre trilogía. Memoria, entendimiento y voluntad, la siempre trilogía. Y luego hay otra cosa que, desde luego, no ha conseguido resolver, quizá porque sea irresoluble, que es la cuestión que le angustia o que le preocupa. Yo creo que la angustia, que dice, bueno, los mandamientos, todo eso está muy bien, pero a ver quién es el valiente que consigue amar al prójimo como a ti mismo. Porque lo voy explicando. Porque claro, al tío que tira los desechos por la calle o tira las colillas, tal, o al tío que tira el papel, eso también hay que amarlo, y al tío que destroza el medio también. Y él lo va trabajando a lo largo de las páginas, y la verdad es que, ya digo que no lo consigue, no consigue nada, pero como es lógico, y Don Quijote tampoco consiguió nada. Y ahí lo tienes, por ejemplo, el día 11 de junio. Es también un trabajo un poco contradictorio, porque eso, pues la soledad, al principio la quiere, luego parece que la repudia, quiere la ciudad, quiere volver a la ciudad. Yo diría, para terminar ya, que es un trabajo, una obra, permitidme que diga una obra, porque aparte de que le pegue a la profesión, es que es una obra trabajada. Son 70 o 80 días. Yo no sé el tiempo que dedicaría a lo largo del día, pero 2 o 3 horas seguro para dibujar y buscar el texto y tal, seguro, mínimo. Una obra densa. Yo le decía esta mañana a una hija mía, ¿cuál es el material más denso? Y me decía, el osmio, que son 22.610 kilos por metro cúbico. Yo, pues este no llega al osmio, pero es la leche de denso, porque claro, es un libro para leer despacito, hoy una paginita, mañana otra, y vamos a dejar que sedimente y seguiremos pasado mañana. No es un libro para leer de corrido. Yo tengo un vicio que no he conseguido superar, y es que normalmente leo 2 o 3 libros a la vez. Incluso me distrae porque cambio de panorama, tal, a la vez quiero decir, pues en la misma semana leo 3 libros. Con este no he podido. Este es coger una paginita o 2 y digerirla y decir dentro de 2 o 3 días otra página, porque es denso sin ser pesado. Hay que tomarlo en pequeños sorbos. Y para terminar, he de decir que a pesar de ser corregidor o corrector de textos y tal, pues los duendes de la imprenta nos hicieron, o le han hecho, yo ahí no intervengo. Yo en su momento dije que eso estaba mal. ¿No lo trasladaste al impresor o se lo saca? Al editor. El día 26 de abril, en el texto del 26 de abril... Pero eso se te pasó a ti. No. Sí, yo buscaré si quieres... Total, por poner una H de más. He salido a pasear con un nieto. Hombre, esa H de ahí es que te rompe el cristal de las gafas. ¿No lo quitaste? Yo creo que lo quité. Bueno, yo la verdad es que lo que quiero es terminar ya agradeciéndole a Alfonso el que me haya permitido acompañarle en tantas cosas como hemos hecho juntos y en esta aventura cultural, bibliográfica, vivencial, y te lo agradezco a Alfonso, y creo que todos tenemos que agradecer este legado que gratuitamente y sin que te nombren maestro de nada, pues nos has dejado todo. Ilusión. No, yo si hay que votar o mandar una carta, tú me lo dices y yo la apunto. Gracias, Alfonso. No me dejan hablar, pero... Un minuto por alusiones. Es que no, hombre, un minuto por alusiones. Pero un minuto. En primer lugar, si hubiera hablado antes Antonio, yo me hubiera ido, porque a mí no me ha citado ni una sola vez en el libro. Segundo lugar, el libro
es un Moleskine. No es una coincidencia, no es un libro, es un cuaderno de trabajo del que usamos tantos. Y tercero, el año que viene, presidente, me gustaría que tus buenas maneras hicieran que alguien me invite a dar una conferencia como la que voy a dar el próximo lunes, el próximo día 1 en Valencia, con el título Maestros de la arquitectura en la construcción de la Valencia moderna. Maestros de la arquitectura en la construcción del Alicante moderno es la conferencia que yo quiero dar, empezando o acabando por Alfonso Navarro. No hablo más. Bueno, como comprenderéis, no tengo más remedio que llorar. Llorar porque esto es el elogio de las vanidades. No puedo decir nada más que todo lo que han dicho, estoy tan bien rodeado y que de verdad me siento, pues eso, elogiado válidamente. Bien, pues pero por encima de todo, pues quiero agradecer, y que es lo que se hace siempre para terminar, porque ya estaréis cansados de oír tantas cosas, agradecer primero que el colegio nos haya prestado el lugar con un precio módico, pagando los viajes el pago de la luz, los viajes de los concurrentes a la mesa, que todo esto cuesta, ¿no? En fin, hay que agradecer al colegio. Y luego, pues, este libro no lo he hecho yo solo. Este Moleskine han intervenido, pues, como Antonio decía, muy bien. Bueno, la relación de Antonio y mía se refiere a lo verdaderamente infranqueable por la amistad, por mi agradecimiento hacia él. Y con José María, pues, de verdad, estoy abrumado por todo lo que han dicho. Bien, entonces mi agradecimiento primero al colegio, a José María y a Antonio. Quiero agradecer también a todas las personas que han, como a mi amiga Esther, que todos los días me mandaba la numerología para que yo, en fin, a Jonse, como Juan José Martín, magnífico arquitecto, colaborador, del cual he aprendido muchas cosas, aunque ha trabajado conmigo siendo más joven, que me ha ayudado mucho en hacer la portada, que me parece una portada muy bonita, sinceramente, gracias a Jonse. Y, por supuesto, a Blanca Navarro, que es mi hija pequeña, que ha sido la editora del libro, con correcciones, con cosas y tal, y ha hecho posible este pequeño folleto. Y desde luego también... Folleto no, ¿no? Bueno, no, folleto no, es el Moleskine, no, me gusta más lo de Moleskine. Por supuesto, a Quique, que es el amanuense de la tecnología del colegio, que está por ahí, que gracias a él también se han construido imágenes. Y por supuesto, gracias a todos vosotros por haber venido, por estar aquí, por soportar estas vanidades continuas que habéis estado oyendo. Y deciros sencillamente que todo esto es el producto de, más que del conocimiento y del corazón, es de la mano que piensa. Yo tengo unas manos que piensan. Entonces, las manos piensan. O sea, no es solamente un instrumento para coger y qué tal, no, es que piensan. Y entonces expresan. Y aquí la mayoría de cosas están expresadas por las manos. No por la cabeza ni por el corazón, por las manos. Es decir, como decía José María, para tocar, pero de verdad que es un libro que piensa. Mis manos piensan y las manos piensan. Y desde luego estamos en el Colegio de Arquitectos para que los arquitectos jóvenes se den cuenta que la tecnología es regular con el aire acondicionado. No hay mejor aire acondicionado que la sombra del algarrobo. Es un lujo, es un lujo. Y colorín colorado, este cuento se acabó.